Como ven en la pantalla, les tengo una presentación, así que hoy abordaré el tema familia y sexualidad en el marco de la familia cristiana. Julio en Piva es mes de la familia cristiana. Voy a pasar por estos 5 puntos: la justificación del tema, una definición y estos 3 aspectos: la realidad actual, la necesidad actual y la esperanza actual. Entonces, con la justificación, les permitimos entonces que el texto nos introduzca en este tema. Lucas 2 versos voy a citar de este capítulo 2. El verso 40, que dice: el niño crecía y se fortalecía, progresaba en sabiduría y la gracia de Dios lo acompañaba. El otro versículo es el 52. Aquí ya sabemos de quién estaba hablando el verso 40. Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. Estas son 2 afirmaciones de una de las dos referencias puntuales y únicas, por cierto, entre los 4 evangelios acerca de la vida de Jesús antes de su edad adulta. Antes de su edad adulta. La escena es familiar: José, María y Jesús, y tenemos que deducir que también están los otros hijos de María y José, los hermanos y las hermanas menores de Jesús. La escena alcanza o incluye a su familia extendida. Ustedes recordarán el relato de la búsqueda de José y María de Jesús. Leemos en el verso 44 de Lucas 2, que ellos, pensando que él estaba entre el grupo de viajeros, hicieron un día de camino mientras lo buscaban entre los parientes y conocidos. La familia fue y es la plataforma para el desarrollo sano de la sexualidad. Vuelvo a leer el verso 40. Dice que el niño crecía. Jesús creció viendo a papá y a mamá cumpliendo sus roles dentro de la familia. Creció aprendiendo la referencia que no se sustituye para progresar en sabiduría. Dice al final del verso 40 que Dios, el de las Escrituras, era la base para dichas familias. Me debatía en la propuesta del tema. En principio era sexualidad y familia. Minutos después lo corregí y ya pues saben que la propuesta definitiva fue familia y sexualidad. Pensaba en un principio que un desarrollo enfermo de la sexualidad se desarrolla hacia una concepción errónea o enferma de la familia. Y lo cierto es cierto, pero esto es un ciclo. Hablamos de un ciclo en donde la familia enferma o la familia sana desarrolla una sana o una enferma idea de la sexualidad. Y la palabra de Dios nos expone a ello. Y de lo que seremos expuestos una vez más en la mañana de hoy, hilando aún más el desafío que nos deja el concepto de familia cristiana con los últimos 3 temas expuestos. El primero, virtual o real, finanzas en tiempos de crisis, y el último tema, identidad, valores y convicciones. Todos en su conjunto, la base de la vida de Jesús. Leemos en Hebreos 5, versículo 8, aunque era hijo, mediante el sufrimiento, Jesús aprendió a obedecer. Jesús aprendió a obedecer. Y esto justifica entonces abordar el tema de familia y sexualidad.
una definición de sexualidad es la siguiente: conjunto de condiciones anatómicas y psicológicas propias y características de cada sexo. Esto por Diego Zaguán en la conferencia Conflicto de Identidad. Los hombres somos de Marte y las mujeres son de Venus. Y esto no es más que la claridad de que yo soy distinto a mi esposa. Mateo escribió, según el capítulo 19, algo que dijo Jesús. ¿No han leído, replicó Jesús, que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer? Y dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Esto es cita de Génesis 2:24. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Y vuelvo a citar lo que Jesús citó. En el principio, el Creador los hizo hombre y mujer. Génesis 1:27. Las palabras de Jesús en el verso 4 de Mateo 19 identifica la sexualidad del hombre y la mujer. Y como perfectos complementarios en la construcción del núcleo fundamental de la sociedad, es decir, la familia. Y en función de este contexto social nuclear, se define, se construye, se aprende sexualidad en torno a anatomía y en torno a la personalidad. El niño tiene pene y la niña tiene vagina. Y desde este cierto punto de vista, justamente aprendemos cómo Dios nos creó y cómo Él llama las cosas como son. Desde cierto punto de su maduración física, al hombre le crece la manzana, que se identifica con la manzana de Adán, allá según el relato del principio, y a la mujer le crecen los senos. Y estos son aspectos de la sana educación sexual. Y de lo que ya no hablaré más, porque esto le corresponde a papá y a mamá educar en casa al respecto. Después que terminemos el curso del arte de ser padres, abriré un curso acerca del tema abriré el curso acerca de este tema, solo que será después de que los niños y las niñas se han ido a dormir. Diana, Jenny y yo estamos llevando el curso Restauradores con este fin. ¿Y por qué? Por la realidad actual. Considerando la era actual en la que vivimos, reconocemos el borbandeo incesante acerca del concepto modificado de familia, el cual en poco o mayor grado se ha adulterado el concepto de sexualidad. Y no me refiero a la modificación en términos de una madre soltera con su hijo o su hija. No me refiero a abuelos criando a sus nietos. Y de ello vamos a trabajar, o más bien, de ello trabajamos con el tema de identidad, valores y convicciones la semana que pasó. Que en el tiempo que vivimos, la era de la posmodernidad, se ha estimulado lo real de la virtualidad como escape o llenura de los vacíos que resultan justamente de la fracturación del núcleo familiar. Y ante la desconstrucción de la familia, se quebranta el individuo. Lamentablemente sirve de estímulo para suplir los vacíos
con lo que la cultura predominante solo sabe dar: superficialidad, hedonismo, egoísmo y la primacía de lo efímero. Entonces, la sexualidad actual, promovida y estimulada por muchos frentes, películas, series, artistas y literatura, es dirigida a dos asuntos priorizantes: el tema de la genitalidad, y que en este mundo sin límites ha generado la depravación, ambos sostenidos sobre el hecho de sentir y no según valores o postulados absolutos. Este hombre, Walsh, primero se convirtió en una mujer, dejó a su esposa y a sus hijos, y después se convirtió en una niña de 6 años de edad que habita en un cuerpo de hombre de 52 años. Una familia lo adoptó y le ha dado el apoyo necesario para seguir adelante con su nueva vida. Cito una línea de una entrevista que él hizo: tengo una mamá y un papá que están totalmente cómodos con que yo sea una niña, y sus hijos y sus nietos me apoyan. ¿Qué dice Hebreos 13? El versículo 4 y 5. Tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal, porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. Manténganse libres del amor al dinero y conténtense, y subrayo esto, con lo que tienen, porque Dios ha dicho: nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Este es un texto que describe perfectamente la realidad actual. Se acrecienta la desestima al matrimonio. Hoy hay sexo sin compromiso, la infidelidad, el adulterio, estos si están casados. Se acrecientan las inmoralidades sexuales, amigos con derechos, sexo virtual y o relaciones intergeneracionales. Ya no es fornicación, ya no es pedofilia. Y esto por una insatisfacción profunda. Y que el amor al dinero, ni también a ninguna otra persona, no va a resolverlo. No hay contentamiento espiritual y es la raíz de nuestra realidad actual, fuera de la iglesia, y no es de sorprender aún en la iglesia. ¿Qué es lo que necesitamos actualmente? Vuelvo a hacer referencia a Hebreos 13, el verso 4 y 5, y en especial atención al cierre del verso 4. Leo otra vez. Tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal, porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. Manténganse libres del amor al dinero y concéntrense y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho: nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Y que esto no se evidencia según nuestras expectativas, lo que nos lleva en ocasiones a frustración o decepción. Y se evidencia entonces con conductas enfermas. Tarde o temprano resulta en conductas dañinas, autodestructivas, y que justamente están modificando la idea de familia como también la idea de la sexualidad. La sana sexualidad resulta de un correcto conocimiento de la verdad de Dios. Y más allá de esto, la sana sexualidad resulta de una correcta relación con el Dios creador.
Si no se resuelve el primero, tarde o temprano habrán las distorsiones en cualquier ámbito. Pero hoy, en la actualidad, se destaca el tema de la sexualidad. Dios con su palabra nos indica la raíz del problema y que justamente es con nuestra insatisfacción íntima del interior y que solo Dios suple. Nos indica la situación como también nos indica la solución. Lo que afirma dos asuntos también importantes. Reconocer el quebrantamiento espiritual y que solo lo suple el Dios de la palabra escrita. Dios con su palabra nos indica la raíz del problema y nos indica la solución. La sana sexualidad resulta de un correcto conocimiento de este Dios creador. No según lo que yo siento, no según lo que una mayoría postula. No resulta de lo que yo quiero, es según Dios, quien ahora se nos da a conocer en nuestra Biblia, la palabra escrita de nuestro Dios. Lo que vuelvo a repetir, lo que afirma dos asuntos sumamente importantes. Reconocer nuestro quebrantamiento espiritual y que solo lo suple el Dios de la palabra escrita. Dios con su palabra nos indica la raíz del problema y nos indica la solución. Si te gusta tomarte fotos sensuales, debes saber que no te hacen fácil, no te cosifica, no quiere decir que estás en busca de algo o de alguien, no es una decisión colectiva, no quiere decir que no te respetes, no le da derecho a nadie a irrespetarte, no te denigra, no te deshonra, no te quita la dignidad y no tienes que darle explicaciones a nadie. Mereces respeto, aunque te tomes fotos en ropa interior. Nuestra pregunta no es qué dicen los postulados populares de la sociedad actual, sino qué dice quién nos creó. Y justamente, tanto el que provee como el que consume, ambos, si no están atentos o si no escuchan la voz o ponen atención al Creador, seguirán insatisfechos y justamente buscando salidas, parches temporales a ese vacío del ser interior. Que justamente lo primero y último que Dios quiere es rescatar el valor del hombre y la mujer, su dignidad, el verdadero derecho y la verdadera libertad. Estos vacíos son solo llenados en Cristo. No en busca del campeón que está en ti. Y esto se plantea con seguridad y libertad justamente para mostrar en el momento correcto su dignidad, su desnudez, como aceptación, lleno de amor, de respeto, solo en Cristo y en el momento que Dios lo ha preparado. No antes, sino dentro del matrimonio. Amílcar e Ibelice tuvieron un año de amigos orando para construir o edificar un noviazgo de 3 años y medio. Y hoy tienen 2 años y 4 meses de estar casados en Cristo. Antes, justamente, podíamos no ser familia de Dios, pero ahora lo somos por medio de la fe en Cristo Jesús para aceptar retos como también modelos como este. En consecuencia, hay cosas que son posibles
como también hay asuntos que ya no pueden ser. Y con Cristo es posible desaprender y aprender a ser familia y desarrollar sanamente la sexualidad de cada uno de nosotros, el cual impera, sin duda alguna, que el fundamento de cada uno de los que somos familia cristiana, hagamos de la palabra escrita de Dios el fundamento para sostener la relación personal con el Señor y la base para conducirnos acerca de la sexualidad, con todo el término de la palabra. Hombre y mujer los creó. Y para que en su momento de madurez justamente se exprese en el matrimonio de manera sana y correcta. Si creen que esto es historia pasada o que en tiempos de pandemia es imposible, pues otra vez les ofrezco esta imagen. Una boda online en donde Jennifer y, no logro leer, Jonathan contraen matrimonios en la iglesia de la sobrina de mi esposa. En tiempo de pandemia, según la modalidad y según la convicción, según los valores del reino y según la identidad que tienen en Cristo. Esa es la esperanza actual. Según Lucas 1, el médico e investigador describió así la infancia. Vivió en el desierto hasta el día en que se presentó públicamente al pueblo de Israel. Para que veas que es posible crecer y fortalecerse en tiempos difíciles, como los estamos viviendo en la actualidad. No creo que una imagen habla por sí sola. Esta vez presento esta imagen con la idea de alguien rendido ante Dios después de tomar nota de uno de nuestros temas expuestos. Ahora, para justamente mantenerse sano en cuanto a la identidad, en cuanto a los valores, en cuanto a las convicciones y específicamente en lo que ha sido la pandemia invisible que con un solo clic entra en la mente y se consume frente a una pantalla y que destruye a ambos, tanto el que ofrece como el que consume, que destruye a la persona y en consecuencia toda posibilidad de construir una familia cristiana y una familia sana. Juan el Bautista, pese a no tener papá o mamá en su tal vez adolescencia y juventud, recuerden que lo tuvieron cuando ya estaban muy avanzados de edad. Así que Juan el Bautista creció o pasó su adolescencia o juventud sin papá o sin mamá. Pero dice el texto que creció en espíritu y sin duda también creció en estatura. Juan el Bautista no creció así porque haya venido de otro planeta, sino porque creció vinculado a otros y otras, perfectamente identificable como su familia, que forjó en él identidad, valores y convicciones según el Dios viviente y verdadero. Se dice que los esenios adoptaban a niños y los instruían desde los 10 años de edad. No digo que haya sido adoptado por los esenios, pero sí que Juan el Bautista creció con una comunidad o con una familia extendida que lo expuso al desarrollo sano de su sexualidad como niño para que llegara a ser un hombre que respetara a la mujer y así cumplir con su vocación, preparar el camino del Señor. De eso se trata la familia cristiana, que desde nuestros puntos nucleares, sin duda, hagamos la tarea encomendada, pero que vayamos más allá de nuestras puertas y de nuestros
nuestro apellido y ser familia extendida para los que se convierten a Jesús. Y sea que no tuvieron un modelo bíblico idóneo, no les falte ahora, porque en la familia cristiana justamente enseñamos, modelamos, nos convertimos cada vez más al ideal, al sueño, al plan de Dios. Dios, quien hizo hombre y mujer para crecer en sabiduría y estatura. La esperanza actual está en quienes, adoptados por Dios, adoptan su identidad cristiana para suplir y modelar a los hijos e hijas de nuestra casa. En la medida de suplirse y llenarse de la esperanza que tenemos en Cristo, porque la tarea es ardua y aún más desafiante en tiempos actuales. Que no siendo perfectos, apuntamos a quien sí lo es para hacer de nosotros su familia y en consecuencia, otra vez, desaprender y aprender según nuestro único Señor y Dios creador, quien hizo al hombre y a la mujer, al niño y a la niña para crecer en sabiduría y estatura sanamente y libres y siempre liberándonos de las trampas de esta era que pretenden llenar los vacíos existenciales, los vacíos relacionales y que no se resuelven encontrando o buscando el campeón que hay en mí, sino está en Cristo Jesús. En Cristo. Reconociendo nuestro quebrantamiento para que Él lo llene y lo supla. Y con Él desaprender y aprender a llenar los vacíos con lo que Dios ha suplido con ese fin. Familia cristiana nos ayuda a desarrollar una sana sexualidad con una comprensión correcta de la sexualidad que nos habilita para desarrollarnos de manera individual y según sexo de manera correcta. Y que a su vez, en el momento correcto, se emprenda el desafío de desarrollar familias sanas y cristianas para la gloria de Dios y la salud de su iglesia y las naciones. Reitero, trabajaremos en el futuro un tema más profundo acerca de la sexualidad en tiempos actuales. Pero si por alguna razón tú crees que estás teniendo problemas con este tema en la actualidad, no demores en hablar con quien coordina tu grupo de reflexión y con prontitud abordar el tema para salud y libertad. Estamos para prevenir como también para recuperarnos de los que en algún momento nos trajo un lamento. A Dios no le escandaliza, muy por el contrario, está dispuesto a forjar una vez más en ti y en mí una identidad a la persona de Jesús, valores del reino de Dios para forjar convicciones en tiempos difíciles como en la actualidad. Familia y sexualidad para la gloria de Dios y la salud de su iglesia. Dicho esto,